Amén, Señor. Amén. Hemos estado compartiendo una serie de sermones. Si has estado con nosotros en los domingos anteriores, hemos estado compartiendo una serie de sermones bajo el título de la iglesia que soñamos. La idea no es buscar la iglesia conforme a mi imagen, sino tomar las escrituras y permitir que la Biblia nos muestre cuál es la iglesia que Dios sueña, cuál es esa iglesia que Dios desea y que Dios anhela. Así que al principio miramos un poco por qué la iglesia es importante y vimos que la iglesia es el sueño de Dios para cambiar al mundo, para transformarlo. Es su pueblo, es el deseo de restaurar y redimir todo, comenzando con la iglesia y usando a la iglesia para ese propósito. Lo próximo que miramos es que esa iglesia que Dios sueña es una iglesia que adora a Dios, que exalta a Dios, que proclama y que por medio de la adoración también es cambiada y transformada. Y entonces en el último servicio estábamos mirando entonces una iglesia que crece y es una iglesia que está centrada en la palabra del Señor, que está centrada en las escrituras y que las escrituras son las que van dando forma a la iglesia del Señor. Hoy queremos entonces mirar a una iglesia que vive en comunidad o una iglesia en comunidad, una iglesia que conecta. El nombre de nuestra iglesia es Comunión exactamente por eso, porque nuestro valor que modela todo el resto de lo que hacemos es pensado en que la iglesia es exactamente eso. Es una comunidad de personas que han sido salvadas por la gracia de Dios y que procuran vivir conectados unos con otros en comunidad. Así que este sermón es súper importante porque de alguna manera revela o presenta el valor distintivo de nosotros como iglesia. Así que para ello quiero que me acompañes al libro de Hechos. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, ahí donde está. Y vayamos a Hechos capítulo 2, específicamente los versos del 41 al 47. Hechos capítulo 2, específicamente los versos del 41 al 47. Y este es un momento donde de alguna manera lo que hace Lucas es dar un acercamiento principal a un momento de la iglesia y nos muestra de alguna manera a la iglesia primitiva. Pero antes de leerlo, quiero que pienses en lo siguiente. Cada vez que yo mire estos pasajes o estos versos, cada vez que pienso o tengo la oportunidad de leer los versos del capítulo 2 de Hechos, del verso 41 al 47, siempre viene a mi mente una imagen, la imagen de un video que puedes ver en YouTube. Y lo más probable voy a colocar ahí ya mismo el link, o voy a poner el link de este video para que después del servicio lo puedas ver. Y es un video que aparece en YouTube, que se grabó el 14 de julio del 2014, a las 2 de la tarde en la plaza frente a la iglesia de St. Lawrence en Nuremberg, en el sur de Alemania. Y el video es espectacular. Sale un individuo con un contrabajo que tiene el sombrero en el suelo. Él va a tocar música para que la gente le dé dinero. Y se aparece esta muchachita, una niña de unos 7, 8 años que no tiene dinero para poder darle, pero le pide a la mamá que le pase su flauta dulce, se dice aquí en Puerto Rico, es una flauta de plástico con la que los niños empiezan a tocar música. Y la niña se para frente a este músico con su flauta dulce y empieza a tocar una tonada clásica de Beethoven. Y empieza a tocar esta tonada clásica de Beethoven, toca un pedazo, termina, y el músico profesional con su contrabajo empieza también a tocar la misma melodía, exactamente la misma melodía. Y es una pieza de Beethoven que es preciosísima, pero tocada solamente con un contrabajo no se escucha tan bien. No es la melodía que tú quisieras escuchar a las 2 de la tarde en una plaza mientras todo el mundo está jugando, así que casi nadie le presta atención. Pero él comienza a tocarla. Los familiares de la nena se acercan, algunos sacan sus celulares para grabar pensando que la nena va a acompañar a este músico, y de la multitud aparecen 2 o 3 violines y se acercan al que está en contrabajo y lo siguen con la misma tonada de Beethoven. Y entonces llama la atención y ahora sí empieza a escucharse diferente. La gente empieza a escuchar la belleza de la canción, que no era percibida solamente con el contrabajo. Ahora los violines hacen que el contrabajo se escuche hermoso. Hay algo que empieza a inspirar y la gente deja de hacer lo que estaba haciendo y se acerca a mirar a estos músicos. Luego nuevamente de la nada del público salen otros acompañantes y empiezan flautas francesas y comienzan algunos oboes
oboe, se acercan más violines adicionales y comienzan a tocar, hasta que de repente, de la nada, un individuo pone una moneda en el sombrero del músico principal que tenía el contrabajo y decide convertirse en el director de esta sinfónica. Y era el director de ella, vestido de civil, y comienza a dar la marcha y toda la música entra en el escenario y la gente empieza a tararearla, la conocen, la gente empieza a moverse, dejan de hacer lo que están haciendo y se conglomera una gran cantidad de personas frente a una sinfónica, frente a la plaza de una de las iglesias más famosas luteranas de Alemania, porque la belleza de la música se percibe cuando todos los instrumentos tocan en armonía o en comunión. En comunión. Así que esta imagen es una imagen poderosa de lo bello de la iglesia. Es una imagen poderosa específicamente de estos versos. Con esta idea en mente, con la idea de una sinfónica tocando frente a la plaza de una ciudad, de una iglesia luterana, viendo la hermosura y la belleza de esa música, leamos en este instante el libro de Hechos, capítulo 2, versos 41 al 47. Escucha bien, 41 al 47. Escucha bien la palabra del Señor. Así dice la Escritura. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta porción es una porción poderosa. Esta es palabra de Dios. Y es la parte más importante. El texto nada más es suficiente para ministrar y bendecir nuestras vidas. Cuando miramos este texto y comenzamos a observarlo, el pasaje, como te decía, es un cuadro descriptivo que Lucas nos regala de la iglesia primitiva. La palabra central del pasaje es koinonía, en griego, que es comunión, la traducción al español. Y se ve en varias ocasiones, primariamente en dos, convirtiéndose en los dos ejes centrales de la lógica narrativa de este pasaje. Lo que te estoy diciendo en palabras sencillas es que la palabra koinonía o comunión es la palabra que gira o la palabra central en todo lo que Lucas está describiendo. A pesar de que Lucas va a presentarnos a los apóstoles haciendo señales y milagros, a pesar de que va a aparecer la palabra y la oración y la vida devocional del pueblo, Lucas quiere que te des cuenta que todo eso sucede mientras la iglesia vive en comunión, vive en comunidad, vive junta. Cada una de estas experiencias se da en la participación de la vida comunitaria de la iglesia. De forma que la iglesia y la vida cristiana van conectadas una con otra. En palabras sencillas, la vida cristiana no está diseñada para vivirse sola. La vida cristiana se vive en comunidad. Así que la idea que este pasaje va a presentarnos es que la iglesia es una comunidad llamada a participar de una comunión con Dios y con otros. Déjame explicarte esto brevemente. La vida cristiana es exactamente eso. Es la invitación a ser parte de la comunidad perfecta. La iglesia cristiana o los cristianos proclamamos que nuestro Dios es un Dios trino. Es un Padre, como orábamos ahorita en la oración. Es un Padre que ama al Hijo.
es un hijo que ama al Padre. Y el Espíritu Santo, que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Así que el Dios que adoramos, el Dios Trino, es una comunidad perfecta que desde la eternidad ha vivido en comunión. Las tres personas de la Trinidad viven en una comunión perfecta. Y nos invitan a nosotros a ser parte de esa comunión. Es el Padre que nos amó desde la eternidad. Es el Hijo que nos rescató a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que en Cristo Jesús nos permite tener relación con el Padre. Por lo tanto, es Dios invitándonos a ser parte de su comunidad perfecta. Pero ese ser parte de su comunidad perfecta en carácter individual se da en la medida en que también participo y valoro del privilegio de pertenecer a una comunidad de otros, de personas como yo que han sido llamadas a la salvación. La vida cristiana es una invitación a la comunidad de Dios y a participar, relacionarme con Dios. Pero también en la medida en que me relaciono con Dios, estoy llamado a relacionarme con otros y a ver la belleza de Dios mientras veo a Dios obrando en otras personas. Vamos a ver cómo la Escritura entonces lo presenta. Hay tres aspectos hoy que quiero simplemente mostrarte. El primero es que la espiritualidad cristiana es posible en comunidad. Lo primero que quiero que veas del pasaje es que la espiritualidad cristiana es posible en comunidad. Lo segundo que quiero que veas del pasaje, además de eso, es que la solidaridad cristiana es central y fundamental para la gente que vive en comunidad. Lo que caracteriza esa comunidad cristiana es la solidaridad. Y tercero, quiero que entonces veamos un momento el llamado cristiano a pertenecer a una nueva comunidad. Hablemos directamente de lo primero, el primer punto. La espiritualidad cristiana es posible en comunidad. Mira los versos 41 al 43. Los versos 41 al 43 dicen lo siguiente: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Los primeros dos versos te están hablando de la belleza de una iglesia que vive en comunión. Y ocurre algo. Lo primero que ocurre es que en esta exposición, en esta presentación de lo que está sucediendo esencialmente aquí, la iglesia pareciera ser igual que este video que te mostré o que te hablé de este grupo de músicos tocando. La niña tiene una dulzura espectacular, pero su flauta dulce sola llama la atención de sus familiares, no de todo el mundo. Se puede escuchar bonito, pero no hay belleza como cuando todos los instrumentos están. El músico profesional con su contrabajo, las tonadas, podemos mirar la belleza o la grandeza de la capacidad musical de él, pero sentarnos mucho tiempo a disfrutar solamente de una pieza tocada única y exclusivamente por el contrabajo no nos permite disfrutar la belleza de toda la composición musical de Beethoven. Porque la pieza que Beethoven creó, que ellos estaban representando frente a la plaza, en la plaza, frente a la iglesia, esa pieza que Beethoven ideó, la ideó para que se tocara con una gran cantidad de instrumentos. El creador, el compositor de la música de esta canción tenía en mente una pluralidad de instrumentos que tocaran al mismo son en melodía, y solo así se podía disfrutar la belleza de esa canción. Asimismo en la iglesia ha sido diseñada por Dios para vivirse en comunidad. La belleza de la vida cristiana solo se disfruta plenamente cuando se vive en comunidad. ¿Por qué? Porque el Dios que creó la oportunidad de tener una vida cristiana, el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, ha determinado que la vida cristiana, la vida con Él, se viva junto a otros. Y la belleza de la vida cristiana se experimenta en su máximo potencial cuando la vivimos en comunidad, conectando unos con otros.
en los versos de este pasaje. Esencialmente, cuando presenta el apóstol Lucas esta gran realidad, hace una especie de movimiento interesante, ¿no? Una especie de patrón de la iglesia primitiva. Y ese patrón se convierte en tres aspectos principales. Primero, el propósito de la conversión. Segundo, nos va a hablar sobre el discipulado en comunión o en comunidad. Y luego, el sostenimiento espiritual de esa comunidad. Míralo, en el mismo pasaje, míralo. Lo primero que nos dice ese mismo pasaje es, luego que Pedro, que es el contexto inmediato, ha terminado el sermón de Pentecostés, luego que la gente ha recibido el mensaje, se han unido a la iglesia. Y dice, así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Esta línea nada más del verso 41 es explosiva y poderosa, porque nos muestra el patrón de nuevo de la iglesia primitiva. La gente se convertía y no era enviada a su casa a vivir la vida cristiana en solitario o como individuos. Vete a tu casa y relaciónate con Dios. No era el consejo de los apóstoles. Era, ven, sé parte de la familia y del pueblo de Dios. Así que lo que nos presenta Lucas de alguna manera es que la Escritura apunta que el propósito de Dios salvarnos a través de la predicación del Evangelio no es solo, y escucha bien, no es solo asegurarnos una vida eterna después de la muerte. La salvación tiene como objetivo unirnos al cuerpo de Cristo para tener comunión con la comunidad perfecta que es Dios, la Trinidad, y con otros que han sido salvados por el poder del Evangelio. De nuevo, el propósito de la salvación es unirnos a la iglesia, a la comunidad de los salvados por Cristo Jesús. La salvación no es solamente para disfrutar de los beneficios de la vida eterna después de la muerte. La salvación tiene como beneficio inmediato ser parte del pueblo de Dios. Dios quiere que seas parte de su pueblo. Y ese es un beneficio dado por la salvación del Señor. Luego de presentarnos lo que es el patrón de nuevo, la gente se convierte y no es enviada a vivir su vida solitaria de fe. No hay llenarios solitarios en la visión cristiana de las Escrituras, sino una vida en comunidad. Dios te ha salvado de la vida de pecado para que seas parte de un pueblo redimido y un pueblo salvado por la gracia del Señor. Lo próximo entonces que nos dice es que ese pueblo, que esas vidas que han sido salvadas y han sido salvadas para conectarlas y que sean parte de un pueblo, van creciendo en la palabra del Señor. Eso lo tocamos hace 2 semanas atrás en el servicio anterior. Y cuando miramos entonces ese pasaje nos damos cuenta de algo que no tocamos en aquel instante, pero que se amplía ahora. Y es el hecho de que el estudio de la palabra, el desarrollo de la Escritura, se da exactamente en el espacio de la comunión o de la comunidad. Nosotros vivimos en una sociedad altamente individualista, con una tendencia muy fuerte a pensar de que la vida se vive en soledad, que la vida espiritual se desarrolla entre mi persona y Dios solamente. En que esto de la vida cristiana es yo amo a Dios y yo vivo mi vida como yo quiero y me relaciono yo individualmente con Dios. Ahora, cuando miramos entonces la Escritura nos damos cuenta que inclusive el discipulado como parte del crecimiento de la vida cristiana se da en comunidad. El gran reformador de Ginebra, Juan Calvino, llamó a la iglesia la madre de todos los fieles. Y dijo esto pensando en el carácter de la comunidad cristiana, como portadora de la verdad, como la que ha sido levantada por el Evangelio, por ser aquella encargada de proclamar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es el espacio o el lugar donde los creyentes son discipulados y crecen en el conocimiento de Dios. Es solo a través de la comunión de unos con otros que somos edificados y que crecemos en la fe. Necesitamos de otros para crecer. Necesitamos a la comunidad. Así que el proceso de discipulado y de estudio de la Escritura se da mucho mejor en comunidad. Esa es la intención de nuestros diálogos.
de reunirnos, aunque sea por Zoom en medio de esta pandemia, y tener espacios para conectar, de 4 a 5 y media, tomar las Escrituras y juntos estudiar las Escrituras. La razón es que leer las Escrituras juntos, estudiarlas juntos, es lo que Dios ha deseado para nosotros, ser edificados juntos en comunidad por medio de la palabra del Señor. Lo tercero que estos versos están hablando es que además de que la iglesia primitiva fuera salvada, los creyentes fueran salvados y conectados a una comunidad, y en medio de esa comunidad permanecieran en el fundamento de los apóstoles reunidos, escuchando a los apóstoles enseñar la palabra del Señor. Lo tercero es que nos dicen que partían el pan. El gran intelectual o académico del Nuevo Testamento, F.F. Bruce, nos dice que aquí hay un fuerte argumento para establecer que esa expresión se refiere a la cena del Señor. El sacramento de la cena del Señor. O como le dicen en nuestra tradición, a la comunión. El momento de la cena. Qué interesante que la cena o la Santa Cena también se le llame comunión. ¿Por qué se le llama comunión? Se le llama comunión porque, entre muchas otras opciones para explicarlo, es un momento donde reafirmamos nuestra posición con Dios. Donde vamos a la mesa entendiéndonos pecadores y reconociendo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, a través de esos elementos, va a alimentar y a sostener, a bendecir nuestras vidas. Nosotros creemos firmemente que en la Santa Cena, en la comunión, está sucediendo algo bien importante y bien poderoso. Dios está ministrando gracia, está ministrando bendición a aquellos que vienen con la necesidad de ser alimentados por Dios. Es la invitación a los banquetes, como se hacía en la Escritura. Y Dios, por medio de los elementos del pan y del vino, bendice nuestras vidas, nos alimenta espiritualmente y nos sostiene. Y nos conecta con esa comunidad perfecta que es la Trinidad. Pero al mismo tiempo lo hacemos juntos, en comunión, porque somos su pueblo. Somos el pueblo llamado a dirigirnos hacia Él. En 1 Corintios el apóstol Pablo lucha con una iglesia que no ha entendido correctamente ese acto y que hay divisiones entre ellos, y aún así vienen a disfrutar de la comunión. Y la idea de Pablo es cómo ustedes, con rencillas, con rencores, vienen a participar de ella. Por eso la exhortación de él es que antes de venir entonces busques examinarte y reconciliarte con tu hermano. ¿Cuál es la razón de ese consejo? Es que este es el momento donde mostramos nuestro carácter comunitario. Venimos como pueblo a ser alimentados por la comunidad perfecta que es nuestro Dios Trino. Vamos a ser alimentados por Dios por medio de los sacramentos, por medio de la Santa Cena. Pero no solamente es ese momento de comunión, sino que también Lucas nos dice que las oraciones. Y es que la iglesia primitiva tenía una práctica que hemos abandonado en muchos sectores, en muchas iglesias, y es la oración en comunidad. Por eso nosotros aquí en el momento de arrepentido, y tal vez suena extraño esa oración de arrepentimiento que nosotros hacemos una oración de arrepentimiento que leemos y que luego la compartimos con ustedes para que puedan tenerla y puedan utilizarla en la semana. Esa oración de arrepentimiento la leemos para que todos juntos podamos hacerla. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que hay algo poderoso en unirnos juntos y orar, dirigirnos como pueblo delante del Señor. En el propio libro de Lucas, aquí en Hechos, en unos capítulos más adelante, primariamente Pedro y Juan son llevados al consejo y son amedrentados para que no prediquen mal la palabra del Señor. Y dice en el capítulo 4 que la iglesia se reúne cuando Pedro y Juan son soltados, van directamente a la iglesia. Ellos no van a su casa a orar de manera individual, van a donde están el resto de los hermanos porque necesitan el consuelo de la comunidad. Cuando estamos en momentos de crisis, no hay mejor consuelo como el consuelo de los hermanos en la fe, aquellos que han sido salvados por Cristo. Ellos van ante ellos y juntos oran, y esa oración hace que Dios responda con un acto majestuoso y poderoso. Su Espíritu Santo llena a todos, y entonces los líderes de la iglesia son impulsados con valor a predicar el mensaje del Evangelio.
Ellos leen una oración también. Si te suena extraño, entonces el que nosotros leamos una oración. Ellos leen una oración. En el capítulo 4 dice que la iglesia se reúne y cantan el Salmo 2 o oran el Salmo 2. Ellos oran el Salmo 2, oran un salmo. Ellos leen el salmo y el salmo se convierte en su oración. Porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los reyes de la tierra. Y Dios responde. Hay una belleza en orar en comunidad. Hay una belleza en donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor. Hay una belleza en orar juntos como comunidad de fe. Hay algo hermoso cuando nos unimos a dirigirnos delante del Señor y a disfrutar de su bendición. Lo que he planteado en este primer punto es que la vida espiritual, la espiritualidad cristiana, está diseñada para que sea posible solo en comunidad. Déjame simplemente compartir algunas aplicaciones para pasar a mi segundo punto. Y entre ellas es que el testimonio de las Escrituras establece que no podemos relacionarnos con Dios. Eso es lo que prácticamente estos versos nos dicen. No podemos relacionarnos con Dios a quien no vemos, según el lenguaje de Primera de Juan capítulo 4 verso 20. A quien no vemos, a menos que nos relacionemos con otros seres humanos a quienes sí vemos. Entonces la experiencia cristiana es una experiencia entre Dios, mi vida y otros salvados y otros que Dios ha redimido. Es una experiencia triangular o de tres lados o de tres puntos. Dios, yo y otro. Esa es la experiencia cristiana. Esa es la espiritualidad cristiana. En un mundo que pareciera valorar de manera excesiva el individualismo. En un mundo donde desde muchos altares se predica un cristianismo altamente individualista, centrado única y exclusivamente en la persona, sacado de la comunidad, sin un proceso de encarnar las relaciones comunitarias, en una sociedad que pareciera lanzarse a ciega hacia un individualismo extremo. Las Escrituras nos invitan a entender que la espiritualidad cristiana está diseñada para vivirse en comunidad y celebrarse en comunidad. Una de las formas de conocer el significado de la gracia y del amor de Dios es adorar junto a un pecador como yo y verlo cantar y ser transformado, cambiado por Dios. Una de las mejores maneras de comprender la belleza de la gracia y del amor de Dios es adorar a Dios junto a otros y ser cambiado junto a otros. Una de las formas de entender el poder de Dios es escuchar el testimonio de un creyente que ha experimentado la respuesta de Dios a su oración en la forma de ver a Dios a través de la comunidad. Hay espacios en nuestra liturgia para que las personas que han sido testigos del poder de Dios puedan dar testimonio de esa fe. Esta semana en nuestras redes sociales te invito a que estés pendiente. Van a salir una serie de testimonios de hermanos de comunión, de hermanos de nuestra familia, nuestra iglesia, hablando de sus experiencias con comunión. Y la idea simplemente es que sirva como un espacio de testimonio, porque conocemos más a Dios en la medida en que juntos podemos escuchar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La verdadera espiritualidad siempre se vive mejor en comunidad. El segundo punto que presenta el apóstol es que entonces esa comunidad que procura el crecimiento espiritual es una comunidad que crece en solidaridad cristiana. Y la solidaridad se convierte en un elemento central. Los versos 44 y 45 son versos interesantes porque nos dice que los creyentes tenían en común todas las cosas. Y utiliza de nuevo koinonía. Tenían en común todas las cosas. De manera que vendían sus propiedades y se las daban a los líderes de la iglesia para que las distribuyeran conforme a la necesidad de las personas. Este verso en no más de una ocasión, estos dos versos en no más de una ocasión han molestado la sensibilidad de algunas personas, específicamente escritores o creyentes. Y a lo largo de mi desarrollo como cristiano y como líder, he escuchado los argumentos de algunos que tratan de objetar este pasaje de las Escrituras. Uno de los más populares es decir que la iglesia se equivocó, que era muy novata, muy ignorante, que no debían haber hecho eso y que por lo tanto algunos de los pasajes como en Corintios donde aparece que hay una pobreza en la iglesia de Jerusalén y se está recolectando ofrendas para ayudarles, es porque ellos lamentablemente incurrieron en estos actos que no eran correctos y luego Pablo tuvo que ayudarles.
Otros se atreven inclusive a argumentar que lo que vemos en este episodio es una especie de fanatismo escatológico. La iglesia de alguna manera sentía que la venida de Jesucristo estaba tan cerca que decidieron entonces vender todas sus propiedades porque el Señor vendría ya. Ambos argumentos carecen de fundamento bíblico. Y carecen de fundamento bíblico porque se les olvida a algunos de sus exponentes que el primer pastor de esta iglesia, de la iglesia en Jerusalén, esa iglesia que están haciendo ahí en el capítulo 2, el primer pastor de esa iglesia, Santiago, el hermano de Jesucristo, escribió un libro que aparece en nuestro corpus canónico o en nuestra Biblia. Es el libro de Santiago. Y en dos porciones en ese libro de Santiago, el escritor remite y le pide a los creyentes en la diáspora, en los creyentes alrededor del imperio romano, que los ricos velen por los pobres en solidaridad. Por lo tanto, la propuesta de Lucas, de Santiago, de Pablo, de Pedro en sus cartas, de Jesucristo, es que la vida cristiana y la comunidad cristiana debe estar caracterizada por la solidaridad. El que necesita, sus necesidades son cubiertas por los que tienen, porque es una respuesta al amor cristiano. Es más, en el libro de Hechos usted lo lee y verá que para Lucas la señal de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia es exactamente esa. Es despojarse de las riquezas materiales para cubrir las necesidades de aquellos que no tienen. De aquellos que no tienen. Entonces, estos versos tienen una aplicación poderosa para nuestras vidas. En un mundo, de nuevo, que propone la acumulación de muchas riquezas como forma de mirar el bienestar, incluso la aprobación de Dios. En muchos púlpitos donde esencialmente la acumulación de riqueza implica cierta bendición de Dios. Para las Escrituras, la señal de la obra del Espíritu Santo actuando en la iglesia es contraria, es una solidaridad que se compromete con el más vulnerable, con el que no tiene. ¿Por qué ocurre esto? Escucha bien, esto ocurre porque la iglesia se entiende a sí misma como la comunidad de los que se encontraban en bancarrota y fueron salvados por la gracia de aquel que dio con liberalidad de sus riquezas celestiales. La iglesia actúa así porque reconoce que estando en su condición de pecado, Dios fue misericordioso, dadivoso en dispensar de su gracia y salvarles con su misericordia. Y al conocer el evangelio, la respuesta de la comunidad cristiana es una respuesta de solidaridad a aquellos que necesitan, porque lo más importante en la vida fue dado por nuestro Dios al enviar a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Déjame cerrar este sermón hoy de la siguiente manera. Te había hablado de esta sinfonía o esta sinfónica tocando la música de Beethoven frente a la plaza de la iglesia San Lorenz, una de las iglesias más asombrosas luteranas de Alemania, en Nuremberg, una ciudad al sur de Alemania. La música de Beethoven que estaban tocando es interesante porque la letra de esa canción se escribió antes que Beethoven le diera la música. Beethoven le escuchó y decidió componer la música para que se escuchara. El nombre de la canción es La Oda a la Alegría. Es una canción que los jóvenes cantaban en la Revolución Francesa, soñando con un mundo diferente. Y uno de sus versos dice: escucha, hermano, la voz de la alegría, o la canción de la alegría. Y hay una invitación en esa canción que dice: vive cantando, vive soñando que vendrá un nuevo sol, el día en que los hombres volverán a ser hermanos. Esta canción apunta a un tiempo donde el mundo será diferente y distinto. Este capítulo culmina diciéndonos que la solidaridad, la espiritualidad comunitaria de la iglesia hacía que el Señor añadiera cada día los que iban a ser salvos. Una iglesia que canta porque una nueva época viene
Y viene porque el Mesías, Jesús, murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de aquellos que hemos sido rebeldes con Dios. Y aquellos que hemos sido rebeldes con Dios hemos sido alcanzados por su Espíritu para ser unidos a una familia de fe, donde entonces las barreras raciales, sociales, económicas han sido derribadas por la sangre del Cordero. Es una comunidad que reta el status quo de nuestra sociedad y que le grita al mundo: hay una manera diferente de ser sociedad, y esa forma distinta de ser sociedad es mirar a una nueva comunidad llamada la iglesia del Señor. Una iglesia que anticipa el tiempo donde los hombres volverán a ser hermanos, viviendo como hermanos, velando unos por otros. Si estás escuchando esta palabra y conectaste hoy por primera vez y no eres cristiano, es esto uno de los grandes beneficios de la fe cristiana: la oportunidad de tener gente que te aman y que te aceptan como eres, debido a lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz. Y por amor a Él desean ayudarte y bendecirte en todo momento. Eso es lo que Iglesia Comunión desea hacer. Una familia de fe que camina juntos, porque la verdadera espiritualidad está diseñada para vivirse en comunidad. Porque el crecimiento y sostenimiento espiritual de la Santa Cena y de las oraciones están diseñados para hacerse en comunidad. Porque la solidaridad es exactamente la característica primaria de esa comunidad. Porque es una comunidad que apunta y se adelanta a un momento donde el Señor regresará y cambiará todo, y las disensiones ya no existirán, las divisiones no existirán, y los hombres volverán a ser hermanos. Es una iglesia que le dice al mundo: hay un espacio donde los hombres vuelven a ser hermanos por la sangre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder compartirla hoy y de poder disfrutarla. Yo te pido que la misma pueda bendecir a todos los que nos han escuchado, que sostenga a aquellos que nos escuchen a la distancia, y que pueda bendecirles profundamente. Gracias por tu palabra. Permite que transforme nuestros corazones, y aquellos que no se han rendido a los pies tuyos, Jesús, por favor, que tu Espíritu Santo se extienda hasta ellos, que puedan darse cuenta de la belleza del Evangelio y de la iglesia. Te lo pido, Dios, obra en manera especial en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.